Génesis 2, verso 1, dice: así fueron completados el cielo, la tierra y todos sus componentes. En la otra traducción dice: fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo lo que hay en ellos. En hebreo dice: Vayakulu Hashamaim Beharetz Bekal Sebaam, que quiere decir: y fueron completados los cielos y la tierra y todos los ejércitos de ellos, todos sus ejércitos. Sabaam, ¿se acuerdan? Sabaot o Tzabá es ejército, Sabaot, ejércitos, Tzabaam, los ejércitos de ellos, o el ejército de ellos. Conectado con Génesis 1:1, Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz, en el principio creó Elohim los cielos y la tierra. Ahí vemos que en un principio, en ese mismo instante, Yahweh creó todo. Simplemente era necesario el tiempo para que se manifestara una cosa a la vez, según el orden que Yahweh dijo que se fuera apareciendo en cada uno de esos días. Pero todo fue creado en el principio. En el principio creó Elohim los cielos y la tierra. Aquí vemos en el 1 del 2 que dice: y fueron completados los cielos y la tierra y todo su ejército. Ahí indicaría o hace alusión a los ángeles y a los animales, básicamente todas las criaturas que habitarían en los cielos y todas las criaturas que habitarían en la tierra fueron creadas en ese momento. Curiosamente, aquí fueron completados, es Vav Yud Kav Lamed Vav. Entonces es 30 más 20, 50 más 10, 60 más 12 de las dos Vavs, 72. 72, recuerdan que es un número que aparece en la escritura o que hace alusión a las naciones. Se habla de un nombre del Todopoderoso, que también por otro lado se habla de algo similar con respecto al enemigo. ¿Se acuerdan? Yo les he mencionado los 72 demonios de Goeisha. Los 72 demonios de Goeisha fueron 72 demonios que Salomón invocó, controló, utilizó para diferentes cosas que hizo, y después los encerró en vasijas, en vasos de, se cree, si no me equivoco, de bronce. También barro se puede utilizar para eso. Y eran de ahí donde salieron los genies, los que frota la lámpara y sale el demonio y le concede los deseos. Genie o genio viene del árabe jin. Jin es lo que en la escritura aparece como shed, que es demonio. Los shedim son los jin en árabe o en el Corán. Está claro. Entonces jin es de donde viene genie, donde viene genio, el de la lámpara. Entonces no solo Salomón encerró demonios, esos eran simplemente 72 específicos claves, porque se conectan con los 72 nombres o títulos que se pueden sacar de Yahweh. Entonces, como lo que trata de copiar o contrarrestar el enemigo del poder que se viene de Yahweh a través de esos 72 nombres. Entonces, 72 nombres de Yahweh, 72 demonios y 70 naciones, más Israel, que se separó en dos. Entonces completó los ejércitos en ese día. 72 nombres, que serían 72 títulos en los cielos, que serían los poderes a través de los cuales emana todo lo que viene a esta tierra. ¿Se acuerdan que habíamos hablado? Yahweh es único y su nombre es uno, Yahweh. Eso es lo que lo hace él, lo mantiene por encima de todo. Pero él creó el tercer cielo. Él hizo el tercer cielo, por decirlo así, donde su presencia habita, y es donde separó, por decirlo así, todos los atributos en 10, pero después en diferentes partes, como lo que es, obviamente él es amor, está escrito, pero también, ¿verdad?, bondad, benignidad, paciencia y demás frutos del espíritu, por ejemplo, que vemos, o cosas positivas que nosotros experimentamos. Ahí Yahweh las hizo, todo lo que es bueno, básicamente.
Y eso está representado por los nombres del Padre, los títulos. Un nombre único. Cuando él decidió crear, tuvo la voluntad de crear, formó los títulos, que son básicamente 72 títulos, los judíos los llaman nombres, que son poderes de los cuales emana algo específico, como por ejemplo Rafa, Yahweh Rafa. De Rafa, del título Rafa, emana la energía de sanidad. ¿Está claro? Entonces, cada uno de esos títulos emana un poder que a través de los malachim, que se hicieron en el segundo cielo, 72 principales, esos poderes siguen descendiendo hacia esta realidad para manifestarse en algo material o algo que podemos experimentar en nosotros como humanos. ¿Está claro? Y los humanos fueron separados en 72 naciones. 70 naciones en general después de Noah. Después vino Yitzhak y Jacob, de Abraham, como Israel, que se separó en los del norte y el sur. En las 10 tribus de Israel y Yahudá, Benjamín y un par que se le agregaron después, Levim, Shimón. ¿Está claro? Entonces, muy curioso que donde dice y completó, valor numérico 72, como los 72 títulos, repito, tercer cielo, los 72 ángeles y 72 demonios. Bueno, en ese caso sería 72 títulos en el tercer cielo. En el segundo cielo, 72 ángeles, porque Yahweh se levanta ante los Elohim, recuerdan, unos a la derecha, otros a la izquierda para abogar por el hombre y otros acusar. Y Elohim está en medio de ellos, como aparece en Salmos. Ese Elohim que está en medio de ellos es Yahweh a través de un malaj que lo representa. Entonces son 70, más ese Elohim que lo representa, 71. Y se puede decir más el Satán, porque está Hillel y Samael, ya son dos ahí. Entonces 70 ángeles más Hillel y Samael, se puede decir 72. Pero en el aspecto de que Samael fue quitado, puesto a la izquierda para convertirse en el padre de los demonios, sería Hillel, las 70 naciones, y Micael como el ángel príncipe del pueblo. Lucifer como Saúl, Micael como David en la historia. ¿Está claro? Entonces 72 naciones y 2 ángeles, perdón, 70 ángeles y esos 2 extra, Hillel y Micael, 72 ángeles. Después viene a la tierra 72 naciones, las 70 naciones gentiles, Israel y Yahudá. Y en lo más bajo, 72 demonios de Goetia. ¿Está claro? Se les llaman así, y es como la copia negativa de la oscuridad de esos 72 poderes que hay en lo más alto. Entonces en lo más bajo se dieron esos 72 poderes oscuros. Y los brujos los consultan, los invocan con diferentes símbolos que dibujan en la tierra, diferentes rituales, diferentes palabras o mantras. El espíritu se manifiesta a ellos en la mente o enfrente y tiene un aspecto específico que ya lo han dibujado, y poderes específicos. Algunos pueden volver a la persona invisible, otros pueden hacer agua vino, y por eso les decía la copia de lo que el enemigo trata de hacer, y es por eso que hay magos que pueden convertir agua en vino. Y hay mucha gente que dice, entonces si él lo puede hacer es porque cuando recuerdan que Moshe entró a Egipto y las primeras plagas que él hizo, las primeras 4, antes de que hiciera lo de piojos, los brujos las pudieron copiar, pero era una copia, era un milagro falso como los que hacen los magos, que se podría decir, no es que está convirtiendo agua en vino, se podría decir de otra manera, el espíritu que está en una realidad más elevada donde no está el espacio y el tiempo puede en instante quitar el agua y transportar un vino. Exacto. Entonces parece que está convirtiéndolo, pero simplemente está robando, cambiando y engañando. O sea, si en el sentido humano es más rápida la mano que el ojo, imagínense en lo espiritual lo que puede hacer un demonio. Pero siempre es un truco, aunque sea demoníaco. Entonces, 72 demonios de Goetia, que tienen diferentes poderes que le pueden otorgar al hombre y que al final no le dan nada, no es un verdadero poder, es simplemente una ilusión. Entonces fueron completados, valor numérico 72, muy interesante, los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Ahí también estaría indicando que ahí fue
al final de la creación de los 7 días habría sido cuando Sabaoth, ese ángel Heilel, habría obtenido autoridad, puesto que ya Samael habría sido quitado como líder de lo que había sido formado hasta el momento. También, curiosamente, Sabaam termina con una mem, que es completa y representa el mundo ya terminado. Dice, en el séptimo día Elohim terminó toda la obra que hizo y cesó en el séptimo día de toda la obra que hizo. En hebreo dice, y completó Elohim en el día séptimo toda su obra. Malachtó. Recuerdan que hay dos tipos de trabajo en la escritura, un trabajo que fue la maldición por haber comido el fruto y otra es el servicio a lo que es eterno, a lo que permanece, a lo verdadero, que es como el servicio que hacen los malachim, enviados, mensajeros. Malachtó es su obra, que se podría decir también es la obra que hizo a través de los malachim. ¿Se me explico? Porque es la misma palabra. Entonces, después de decir lo de sus ejércitos, Sabaam, que se conecta con Sabaoth, dice, y completó Elohim en el día séptimo. Ahí es algo particular porque vimos que hasta el día sexto fue que hizo al hombre y eso fue todo. Y el séptimo día era descanso, como dice que completó su obra en el séptimo día. Parecería que hizo alguna obra en el séptimo día, pero no es así, sino que lo que él creó el séptimo día fue el descanso mismo. Completó su obra hace alusión a que ya pasó los primeros 3 niveles, como 2 días, 2 días, 2 días. ¿O se acuerdan que era el primer día con el cuarto día, el segundo día con el quinto día y el tercer día con el sexto día? Entonces se separan en 3. ¿Ok? Son Atzilut, emanación, como en el principio creó los cielos y la tierra, todo emanó de él, lo que él quiso en su voluntad. Después viene creación, creó cielos y tierra, o cuando dice o utiliza esa palabra para crear cosas específicas a través de los días, que es, como ya hemos dicho, una vez que emana la idea, cuando ya se empieza a separar en diferentes cosas que se necesitan, como siempre pongo por ejemplo por alguna razón la silla. Uno dice, ok, voy a necesitar madera, voy a necesitar clavos, voy a necesitar serrucho, pero al principio empezó con quiero sentarme. Y después viene la idea de, y de hecho fue como Yahweh, porque el trono de Yahweh es el cielo y la tierra es el estrado de sus pies. Entonces uno se imagina qué es lo que tiene que hacer, y eso es la creación. Cuando empieza a separar, Bará está conectado con separar, separó en tiempo, la eternidad, en momentos. Después viene Yetzirah, que es formación, y formó al hombre del polvo de la tierra. Ahí es cuando ya se le da forma, o sea, cuando se agarran los clavos y se pegan los pedazos de madera para hacer el trono. Y ahora viene el séptimo día, que es cuando ya se completaron los 3 niveles de creación, y viene el último, que es Asiyah, que es básicamente acción o fue hecho. Entonces, una vez que ya se hizo las 3 cosas, uno se puede sentar, ¿verdad? Uno puede reposar. Por eso reposó en el séptimo día, cuando ya todo había sido creado, y llegó así ya fue hecho. Ahora puede reposar en que ya todo fue creado. ¿Sí me explico? Ese es el punto. Entonces Yahweh el séptimo día creó el descanso. Si Yahweh no hubiese hecho el Shabbat, no hubiese hecho el descanso mismo, nosotros no sabríamos lo que eso es. Curiosamente la escritura dice, no hay descanso para el impío. No hay descanso para el impío. El impío no conoce lo que es el descanso, por más que no trabaje, por más que haga lo que sea, pase todo el día en la cama, como ahora en la cuarentena todo el mundo. No sabe lo que es el descanso, porque en su mente está pensando todo el día alguna cosa que lo va a llevar a perdición, o que lo pone triste, o que lo pone con miedo, o que lo pone con enojo, odio, amargura, todas esas cosas. No hay descanso. Hay muchos de los impíos que curiosamente agarran ese verso como para decir que por eso es que trabajan tanto, que son tan adictos al trabajo, como diciendo, es que el impío, no hay descanso para el impío, tenemos que seguir trabajando, lo cual en cierta forma es cierto,
siguen trabajando para el pecado, nunca lo van a dejar, que ese es el punto del trabajo, lo que representa. Y por otro lado, están confirmando que el verso es cierto y que su mentalidad está completamente en las riquezas, en las cosas del mundo, es idolatría. Entonces, no hay descanso para el impío, porque Yahweh lo hizo para el séptimo día, y los impíos no van a entrar al séptimo día, el milenio. Por eso tiene que limpiar ahorita todo cuando va a entrar el milenio. ¿Está claro? Entonces, como no van a entrar al séptimo día, porque no hay descanso para el impío, por eso los impíos no tienen descanso en su alma nunca, como cuando uno está en pecado, porque es hasta el séptimo día el reposo. Entonces, hizo en el séptimo día el descanso. Cuando todo está completo ya uno puede descansar, no antes. O sea, también es una enseñanza de que uno tiene que completar las cosas que empieza. Entonces, y completó Elohim en el día séptimo su obra, Malachtó, que repito, se podría decir lo que hizo a través de sus malachim o sus malachim. De hecho dice Malachtó Asher Asá, la obra que hizo Asá de Asiyah, confirmando que en el Shabbat se cumplió ya el último nivel de creación. Vayishbot, y reposó Bayom Hashevi, en el día séptimo, de toda su obra que hizo. Entonces, y reposó Vayishbot, porque es Shabbat con una ayuda al inicio. Entonces es básicamente Shabbat en verbo, reposó. Este es el único día, ¿verdad? Bendito Yahweh, estamos en Shabbat. Este es el único día que tiene nombre. Los demás días son el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, quinto, sexto, y este es Shabbat, que quiere decir reposo, o él reposó. Y por si algo séptimo empieza con Shin y Bet también, entonces son las mismas dos letras primeras de Shabbat. Y la Tav de Shabbat es la última letra del Aleph Tav, entonces también es como el último día de la semana. Como diciendo el séptimo es el último, se podría representar con la palabra Shabbat. Comentario por acá dice: en el séptimo día Elohim terminó toda la obra que hizo. Elohim terminó de crear toda la existencia hacia la finalización del sexto día, casi entrando en el séptimo. Aquí lo ponen, Rashi explica que es como el hombre, y curiosamente que ellos lo admitan, no sabe exactamente a qué hora empieza el Shabbat. Entonces solo Yahweh sabe exactamente cuándo empieza el Shabbat. Para ellos empieza a las 6 de la tarde, ¿verdad? Pero ellos dicen, como nadie sabe, entonces él tiene que decir aquí exactamente cuándo fue que empezó el Shabbat, porque fue apenas completó la obra, empezó el Shabbat. Apenas terminó, exactamente en ese instante empezó el Shabbat. Ni un instante menos, ni un instante más. Básicamente es el punto. Pero para el judío común, cuando el Shabbat empezó, más bien, sí, para el momento ese en el que Yahweh dijo que ya había empezado, para el judío común, hace rato había empezado. O sea, era durante Shabbat y todavía Yahweh estaba trabajando. O sea, es curioso que Rashi dice que como solo él puede decirlo, fue que lo escribió aquí. Pero al mismo tiempo ellos están diciendo que ellos no conocen cuando empieza el Shabbat. Y lo curioso es que si el Shabbat en realidad, como sabemos, empieza a las 6 de la mañana, ellos lo empiezan a las 6 de la tarde del día anterior. Entonces, cuando empezó el Shabbat verdaderamente, para los judíos ya habían pasado 12 horas de... 6 horas. No, 12. 12 horas de Shabbat. 6 horas para los gregorianos. ¿Sí me explico? Entonces, es como que el mismo comentario de Rashi casi que confirma el hecho de que no saben el momento en que empieza. Pero la forma en que lo ponen, o sea, obviamente si uno le pregunta a un judío va a decirle, no, a lo que nos referimos es que uno no sabe el momento exacto. La hora puede ser las 6 de la tarde para ellos, pero puede ser que sea un minuto más tarde, un minuto más temprano, porque no tenemos relojes completamente exactos. Eso es a lo que se refieren ellos. Pero muy curioso como comentario también se puede aplicar para eso. Dice aquí, él, Yahweh, que conoce los tiempos inequívocamente, puede permitirse finalizar el trabajo sobre el filo del séptimo día. El hombre, en cambio, que no tiene una noción exacta ni dominio del tiempo, debe finalizar su trabajo mundano con la suficiente
antelación durante el sexto día para evitar profanar el día apartado del séptimo día del Shabbat. Porque verá la forma en que lo ven ellos y con todos los mandamientos de hombres que tienen, básicamente, lo cual es curioso, es, para ellos, que quede claro, empieza a las 6 de la tarde del viernes, ¿verdad? Pero como no se sabe, entonces dicen, no, tiene que empezar desde antes. Pero si lo está empezando desde antes, no lo está empezando cuando es. Entonces al final no lo está cumpliendo como es. ¿Sí me explico? Es como lo que decía Yahushua, por tratar de cumplir el mandamiento de los hombres, rompen el de Yahweh. En el caso de Yahushua, lo que dijo se refería a que hacían la circuncisión y rompían el Shabbat, haciendo circuncisión en Shabbat. La circuncisión era de los padres, el Shabbat lo mandó Yahweh. Entonces, le hacían daño a un niño, le cortaban un pedazo de su carne, lo hacían llorar, sufrir y derramar sangre en Shabbat. No debería. Entonces, el Shabbat no va a ser un día de derramamiento de sangre. El Shabbat es un día de paz, de vida, no de sufrimiento. Por eso no tiene sentido que hagan circuncisión en Shabbat. ¿Sí me explico? Y otro montón de razones, pero bueno. Entonces, aquí la forma en que lo ven es como Yahweh sí sabe exactamente cuándo empieza el Shabbat, entonces él lo terminó, o sea, llegó el trabajo hasta el puro final. Pero ahí está diciendo en el séptimo día terminó. Entonces en el séptimo día terminó fue porque hizo algo en el séptimo. Y ese algo fue el descanso. El reposo para él en el sentido de que se detuvo de lo que estaba haciendo. Como se va a detener el mal, se va a detener el sufrimiento, se va a detener todo lo que hace que esta realidad tenga que terminar, básicamente. Entonces va a llegar, y está muy cerca, estamos a, diría yo, digo menos de una década. Yo, ¿verdad? Obviamente cualquier persona diría cualquier otra cosa, pero imagínense básicamente una década para poder entrar ya a ese Shabbat celestial. Yo digo una década, obviamente hay diferentes teorías con respecto a eso. El Shabbat se hizo para el hombre y no el hombre para el Shabbat, porque Yahweh aquí hizo el descanso. ¿Quién va a descansar? ¿El hombre? Entonces el Shabbat se hizo para el hombre, no el hombre para el Shabbat, que es lo que terminaron haciendo los hombres judíos con mandamientos de hombres. Terminaron adorando el Shabbat, venerando el Shabbat, y hay que apartarlo, hay que bendecirlo, hay que, bueno, de hecho venerarlo también es una palabra que se utiliza con respecto al Shabbat, pero se refiere a honrarlo, respetarlo, porque es así como se respeta a Yahweh cuando cumplimos sus mandamientos. Es una muestra, es una obra que muestra nuestra fe. Pero es Yahushua el que nos permite entrar al Shabbat, o sea, el que nos da descanso de nuestras obras, porque Yahushua es el Cordero de Pesaj, y el Cordero de Pesaj fue el que se sacrificó para poder salir de la esclavitud en Egipto. Entonces nosotros solo podemos celebrar el Shabbat si tenemos a Yahushua. Sin Yahushua es imposible celebrar el Shabbat, por más que usted se quede todo el sábado así, como los judíos piensan que se cumpliría, por ejemplo, algunos. Entonces, es Yahushua quien nos hace descansar de nuestras obras, del trabajo, la esclavitud, al pecado. Entonces, es Él a través de quien entramos al Shabbat. Solo a través de Él, el hombre que envió Yahweh, podemos entrar al Shabbat, porque el Shabbat fue hecho para el hombre, no el hombre para el Shabbat. Es para que el hombre descanse en Shabbat, no que el Shabbat se sienta idolatrado por el hombre. Y ellos lo toman, como ya hemos visto, por versos donde dice, y fue la tarde y la mañana del segundo día. Entonces dicen, ok, eso quiere decir que llegó la tarde y ahí empieza el otro día. Pero no, está diciendo, y fue la tarde y la mañana del segundo día, por ejemplo, querría decir, ya se completó el segundo día. Entonces en la mañana ya empieza el tercer día. ¿Sí me explico? Eso es lo que está diciendo. Porque no dice y fue el día y la noche, noche dice tarde y mañana, son momentos diferentes. Día y noche son 12 horas enteras. Mañana es una parte pequeña del puro inicio que es parte del día anterior y del que viene, ¿verdad? Como la madrugada. Antes de que salga el sol todavía es el día anterior, una vez que sale ya es el día que estamos. ¿Sí me explico? De hecho, unos minutos antes de que salga. Entonces, va uno, trabaja, llega a la tarde a descansar a la casa, duerme y en la mañana se levanta y dice el otro día. Dice aquí, haber apartado el día de reposo antes de pecar, muestra que Elohim ya sabía que iba a pecar, sí o no.
Pues depende a quién le pregunte. Porque a lo que me refiero con eso es que, digamos, en el libro de Jubileos aparece que el hombre pecó y fue echado el 17 del segundo mes. Entonces habría tomado como mes y medio para haber pecado, según los Jubileos. El libro de Jubileos, que tiene que ver con cosas que, bueno, bastante antiguas de lo que se escribía, y hay quienes dicen que fue escrito por Moshe. Sin embargo, en el judaísmo enseñan que, lo cual yo sé cuesta mucho creerlo, que una hora fue lo que les tomó para pecar. Y que como estaban en Shabbat, entonces Yahweh, para honrar el Shabbat, no los echó en Shabbat, sino que se esperó hasta el primer día de la semana y los sacó. Lo interesante es que al menos ambas opiniones dan en el clavo que salieron un primer día de la semana. Entonces es muy posible que hayan comido un Shabbat. Y ese habría sido un pecado gigante porque habían roto el Shabbat. ¿Sí me explico? Pecando, que es básicamente el punto de no romper el Shabbat, haciendo lo que Yahweh les había dicho que no hicieran, comiendo el fruto. La mujer básicamente desobedeció al hombre, que era su cabeza, aunque ahí hasta ese momento se podría decir que todavía eso no se había establecido. Hasta ese momento el hombre y la mujer eran exactamente iguales, por eso fue sacada al costado, como el sol y la luna cuando fueron creados. Pero cuando la serpiente le dijo a Eva, si usted come el fruto va a ser como Elohim, estaba mostrando que Eva quería estar por encima, porque ella quiso comer del fruto. Adán le había dicho que no, no nos dejan, pero ella dijo, pero si vamos a poder ser como. Entonces es como la luna que quería ser como el sol, o más que el sol, perdón, quería ser la que tuviese la corona sobre el sol. Entonces Yahweh le bajó la luz, le bajó las revoluciones a la luna para que, y de hecho también, porque dura 355 días, para humildad, ¿verdad? Para que aprendiera humildad. Entonces la sujetó, y por eso es que la luna representa a la mujer, el sol al hombre. Cuando la mujer pecó porque quería ser superior, Yahweh la puso sujeta, como el cuerpo a la cabeza. ¿Está claro? Eso querría decir que Yahweh va a deshacer esa sujeción al final y a través de Yahushua, y lo hace puesto que en Yahushua no hay hombre ni mujer, porque el hombre y la mujer se hacen uno, como Adán cuando fue creado inicialmente, que la mujer estaba en él aún. Entonces no había ninguna separación, ninguna diferencia entre el uno y el otro. ¿Está claro? 3 cosas fueron creadas cada día excepto el sexto día, en el cual fueron creadas 6 cosas, ¿verdad? Para representar que en el sexto día creó el doble, como se recogía el doble de maná, porque no iba a crear nada en el Shabbat, porque era el día de reposo. Entonces lo que iba a crear en el Shabbat, o lo que pertenecía al Shabbat, lo creó en el sexto día. Entonces por eso el sexto día creó el doble de las cosas que creó los primeros 5 días. Igual que se recogía el doble de maná que los primeros 5 días en el sexto. Por eso en el fin de este milenio, que es el sexto milenio, recibimos la doble porción, los 144,000. ¿Está claro? Entonces la doble porción porque estamos en el último milenio. Exacto, también para el Shabbat que viene, ¿verdad? Y bueno, nos va a dar una bendición gigante para poder entrar y permanecer en el milenio. Entonces, por eso fue que en el sexto día se hizo el doble de creaciones que en los primeros 5, porque hizo lo que habría hecho en el sexto más lo que estaba conectado con el séptimo. Eso quiere decir que el hombre iba a ser creado en el Shabbat, o está conectado con el Shabbat, y por eso el Shabbat fue hecho para el hombre y no el hombre para el Shabbat, porque el hombre fue creado antes del Shabbat. Se hizo al hombre y después él hizo el Shabbat para él, que descansara. Si Yahweh lo hubiese hecho en el orden que tenía todo, básicamente quitando el descanso, habría creado al hombre en el Shabbat. Entonces se podría haber dicho que el hombre fue creado para el Shabbat. ¿Sí me explico? Pero no es así, el Shabbat fue creado para el hombre. Por eso el hombre fue creado en el sexto día, a pesar de que estaba conectado con el séptimo. Las 21 cosas son: en el día 1 cielos, tierra y luz. En el día 2 firmamento, infierno y los ángeles.
infierno y ángeles, representado por las aguas de abajo y las aguas de arriba, que se separaron cuando salió el firmamento. Entonces el firmamento, ángeles y infierno. Por eso es que el segundo día no fue llamado bueno. ¿Se acuerdan que el segundo día Yahweh dijo, no dijo, es bueno? Solo lo dijo los otros días. Porque se creó el infierno. Y el infierno, obviamente, es duro, doloroso. Y los ángeles, ¿verdad? Que como ya he explicado, esa es obviamente la opinión judía, por diferentes razones. Una de ellas que el primer día dijo Yahweh y fue el día 1, o sea, cuando solo él existía. Ya después en el segundo día ya había hecho los ángeles. Sin embargo, como les he dicho, esa es una de las interpretaciones que es correcta dependiendo de cómo veamos el contexto o la cronología que estamos llevando. Una cosa es ver Génesis desde el primer verso como desde que esta tierra, esta realidad baja fue creada, o ver ese mismo capítulo desde el primer verso desde que fue creada el tercer cielo, el segundo y después este primero. Hay varias formas, ahí dije dos, pero de hecho hay más formas de ver la creación. Y de hecho se podría decir también, es por eso que Yahweh hizo este capítulo segundo, porque en el primer capítulo se puede interpretar de varias maneras y esas maneras se conectan con este otro segundo capítulo que estamos leyendo ahorita. Entonces, 21 cosas, ¿verdad? Porque son habría hecho 3 cosas por día, 7 por 3, 21, pero el séptimo día descansó, entonces las 3 de esas las hizo el sexto. 21 cosas fueron creadas para esta realidad, y digo cosas, estamos incluidos, pero ¿verdad? 21 de Barim fueron creados, y después el séptimo hizo el reposo. Ese sería el 22 entonces, porque si hay algo, si es algo, el reposo nosotros sí lo sentimos, los impíos no, pero bueno. El Aleph Bet son 22 letras, 22 letras. Entonces cuando Yahweh hizo el Aleph Bet para hacer la Torah, decirla para que se manifestase a través de la palabra que es Mashiach, cuando Yahweh hizo eso, hizo el Aleph Tav con 22 letras, porque la creación estaría compuesta por 22 cosas. ¿Está claro? 22 creaciones hizo Yahweh con 22 letras. Y por eso es que se acuerdan que el plan de Yahweh desde el principio hasta el fin también está establecido a través de esas 22 letras. La vez pasada lo vimos, la representación de cada una de ellas, curiosamente siendo la última letra una cruz en el pictográfico. Por ende, en la cruz Mashiach completó el plan. Firmamento, infierno y ángeles. Esa es una de las interpretaciones de la cronología de lo que vemos en Génesis 1. Se podría decir la más simple. Día 3. Árboles, plantas y el jardín del Edén. Árboles, plantas y el jardín del Edén en el día 3. ¿Se acuerdan que es en el Seol donde está el infierno y el Edén? Entonces podría decir el segundo día hizo el infierno y el tercer día hizo el Edén. Curiosamente se podría decir como que el tercer milenio ya estaba siendo preparado el Edén para que entrasen después de Mashiach venir al final de ese tercer milenio a preparar el cuarto. Y por eso le dijo Mashiach al que estaba a la par, esta tarde estaremos en el paraíso, ¿verdad? En otras palabras. Pero en sí, al morir, ya estaba entrando en el cuarto milenio. O sea, ya el ladrón, por su arrepentimiento, podía entrar en el paraíso, porque fue creado, había acabado de ser creado, por decirlo así, en el sentido de lo que vemos en los días del inicio. Obviamente fue creado el puro inicio. Pero es como que se abrió la puerta a través del pecado y la fe en Yahushua cuando él murió y resucitó. Dice el día 4, el sol, la luna y las constelaciones. El primer milenio, con el primer día, fue cuando Adán, básicamente, ese milenio lo vivió él casi que todo. Solo le faltaron 70 años. El segundo milenio fue lo que llevó al diluvio, como las aguas que se separaron, el firmamento y el infierno. Diluvio. En ese diluvio un montón de gente fue a llenar ese infierno que había sido creado en ese mismo momento. ¿Estamos?
El tercer día se dio la Torá, la ley. La ley que básicamente dice quién sería el que entraría al paraíso por hacer las obras. El cuarto milenio viene Yahushua como la luz del mundo, y a través de su sacrificio es que se puede cumplir la Torá que nos decía cómo entrar al paraíso en vez de irse al infierno del día anterior. ¿Sí está claro? Dice entonces, cuarto, luna, sol y constelaciones. El día 5, las aves, los peces y Leviatán. Día 5, aves, peces y Leviatán, o el dragón del mar. Leviatán lo pone así específico porque la escritura le da bastante espacio para revelarnos muchas cosas de, como ya he dicho, de ese ángel caído Samael. Y al ser ahí en el quinto día, después de infierno, ángeles, infierno, paraíso, ahora menciona a Leviatán, y lo estoy separando en el sentido de por la conexión espiritual que tiene. Es curioso que una vez que Yahushua vino, al morir, le quitó la autoridad a la muerte, y la muerte salió de Leviatán. Qué curioso que Yahweh creó a Leviatán y mató a uno inmediatamente. Exacto. Muerte, yo soy tu muerte. Yahushua entonces mata a ese Leviatán. Y se puede decir, viene el último y mata al otro. Los dos Leviatán, está claro. Pero lo curioso es que se haya hecho y matado a uno de ellos inmediatamente en el quinto día, habiendo Yahushua acabado de manifestarse al final del cuarto milenio para matar a la muerte en el madero. Y la muerte tiene que ver con el tiempo, lo que hablábamos ahora. El último viene a morir por espacio, la otra. Entonces, muy curioso también el hecho de que al ya haber venido Mashiach, ya Leviatán o Samael podía empezar a engañar a la gente y cegarla para que se fuera al falso Mesías, uno de sus hijos. ¿Sí me explico? Por eso el Leviatán en el quinto día, después de Yahushua haberse manifestado en el cuarto, porque ya la falsedad había tomado control a través de Roma, por ejemplo. Y Samael, Leviatán, es el ángel de Roma. Entonces ahí está mostrando que en el cuarto milenio Roma estaría con poder y habría matado a Mashiach y todo eso. En el sexto día fue cuando hizo 6 cosas: el hombre, la mujer, las criaturas que se arrastran, animales domésticos, animales salvajes y los demonios o espíritus malignos. 6 cosas ese día. Y vean qué curioso. Entonces el quinto día hace a Leviatán, el sexto día a los demonios. Samael, padre de los demonios. Vienen los demonios en el sexto día, ese día, en ese lugar, que se conecta también con, ¿recuerdan cuando Yahushua fue a donde el gadareno que estaba endemoniado y le dijo que era legión? Y le pidieron meterse en 2000 cerdos, demonios, haciendo alusión a que serían los que tendrían control de la apostasía los últimos 2000 años, como Leviatán y todos sus demonios. Quinto y sexto día. ¿Está claro? Las doctrinas de demonios, por eso vinieron en este último milenio, porque en ese tiempo fueron creados. Solo hasta que se mostrase la verdad podría manifestarse entonces, o de la manera que lo ha venido haciendo, la mentira, como si fuese Mashiach. Entonces 6 cosas: hombre y mujer, las criaturas que se arrastran, los animales domésticos, animales salvajes y los espíritus malignos. Es por eso que aquí dice: fueron pues creados los cielos y la tierra y todo lo que hay en ellos. El séptimo día concluyó Elohim la obra que hizo y reposó el séptimo día de todo cuanto había hecho. Si todavía no he llegado a la parte que la que me quería referir, pero vean que hasta el momento solo está utilizando el título Elohim. Elohim hace alusión a juicio. Entonces, como estaba pensando en juicio, tuvo que crear el ejército que ejecutaría su juicio cuando hubiese que hacerlo. Más adelante, en este capítulo 2, incluye el nombre Yahweh, que hace alusión a misericordia, porque si no agregaba la misericordia al juicio, ese ejército destruiría todo. Después del diluvio no habría nada. Entonces, también muestra cómo Yahweh, a través de Malachim y uno en específico que tiene 7
hijos o autoridades que utilizaba ese título Elohim, es que hizo todo, fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo lo que hay en ellos. El séptimo día concluyó Elohim la obra que hizo y reposó el séptimo día de todo cuanto había hecho. Yahweh no necesita descanso en lo absoluto. Se puede entender la palabra reposó en el sentido de se detuvo de hacer lo que estaba haciendo, pero en el sentido de malaj, una creación más baja, sí se podría entender un poco lo de que haya dicho estoy cansado de estar haciendo tanta cosa. Está claro, porque de hecho ese ángel sería con el que empezó el tiempo. Si no hubiese tiempo uno no se cansa, uno se cansa porque pasa el tiempo. Sí, Yahweh básicamente se puede decir también otra forma de entenderlo, para cada cosa que hace tuvo que crear ángeles, porque como les dije, una cosa son los títulos que serían los poderes, como los kohot, y después los malachim, que harían bajar lo que se conoce como Shefa, que es la providencia o el poder que hace que nosotros podamos existir, que la materia se mantenga, que las plantas crezcan. Todo eso viene por esos poderes en los cielos que descienden a través de malachim. Entonces hay un malachim para cada zacate, para sacar cada zacate. Básicamente, entonces nos podemos imaginar, y no se imaginen, ¿verdad?, un malachim como humano sacando zacate. No, es simplemente un mensajero, un espíritu que puede tener infinidad de formas. Puede tener forma de zacate, que sería como en cierta forma el alma que cuando entra al cuerpo le da forma al cuerpo. Así como la mano cuando entra en un guante. El guante está así, cuando entra la mano. Entonces eso es el alma entrando al cuerpo. Y eso sería, ahí estoy hablando de alma, ¿verdad? Pero con las creaciones es algo similar. Yahweh hace que la creación sea como Él quiere a través del poder que desciende y de la administración de ese poder o influencia que hace el malaj para que ese poder descienda por cada dimensión. Entonces un malaj en una dimensión lo hace bajar a la dimensión más baja y ese está encargado de bajarlo a la que sigue hasta que llega a esta, y aquí hay uno que hace que se cumpla lo que decía arriba, por ejemplo. Cuando Yahushua dice en la tab consumado es, se refería a terminar la obra, así es. Al menos, como dije, su parte, porque todavía vemos en Apocalipsis 10 que el ángel dice que la obra se acaba con la séptima trompeta, todo lo que los profetas dijeron. Lo interesante es que Yahweh lo amarró todo en el centro. Como se acuerdan, les dije, el cuarto día hizo el sol, entonces cuarto, quinto, sexto, viene el Shabbat como la menorá, y después primer día, segundo día, tercer día. Entonces, de forma similar, Yahushua vino como casi en el centro de la creación. Si tomamos en cuenta lo que sucedió antes de lo material, sería en el centro, pero bueno, cuarto milenio, por el hecho de que los dos testigos tendrían que dar testimonio de él. Entonces los dos testigos, para completar toda la obra de los 6 milenios, los 6 días, lo hacen por Mashiach, que completó su parte y por ende la parte más importante de todo el plan. Por eso es que la primera lectura de los símbolos que representan cada letra del Aleph Tav terminan en Yahushua en el madero. Pero lo podemos volver a leer, porque se acuerdan que era Aleph Tav, el del cielo y el de la tierra. En el principio creó un Aleph Tav para el cielo, un Aleph Tav para la tierra. Cuando volvemos otra vez a la Aleph, se da la segunda venida. Entonces, Yahushua estaba hablando, se podría ver de dos maneras. Completó su parte, lo que él tenía que hacer en ese momento, en el madero, en la Tav, en la cruz. Pero también se puede entender como el hecho de que solo a través de Yahushua se puede cumplir el resto. Entonces al final todo está cumplido una vez que él lo cumplió. Por eso somos más que vencedores en el que venció. ¿Está claro? Y esa es otra cosa también. Si él vino a matar la muerte y la muerte está conectada con el tiempo, entonces ya no importa el tiempo, porque Yahushua murió y resucitó hace 2000 años y nosotros ya vencimos, a pesar de que todavía no se ha hecho claro. Ahora tiene que morir el último para poder preparar el espacio. Espacio me refiero donde vamos a habitar. Dice aquí, Elohim creó el descanso. Vean, aquí lo pone. Elohim creó el descanso, donde dice, en el séptimo día Elohim terminó toda la obra que hizo y cesó en el séptimo día toda la obra que hizo. Elohim creó el descanso. El Shabbat trae consigo el descanso. Se refiere al descanso productivo, aquel que te permite evolucionar espiritualmente, reexaminando tu conexión con Yahweh. Ese es el punto. Dejar, uno de los puntos, ¿verdad? Porque ahí está el judío.
ponerse a pensar, a meditar en nuestra conexión con el Todopoderoso. La gente lo toma como no esforzarse, pero el punto es conectarse con el Todopoderoso. Entonces, por decirlo así, hay que esforzarse para conocerlo a Él, como la Escritura nos lo dice. Debemos hacer algo por conocerlo a Él. Si yo no pudiese esforzarme en Shabbat, yo no podría estar aquí enseñándoles, porque esto es trabajo. ¿Sí me explico? Estaría rompiendo la Torah, por eso no tiene ningún sentido, porque es letra y la letra mata. Dijo Elohim el séptimo día. Es el verso 3. Bendijo Elohim el séptimo día y lo declaró apartado. En hebreo, Elohim et yom hashevi vayikadesh, y lo apartó a él, Otó. Ahí dice, lo apartó a él, ¿verdad? Al Shabbat. Pero donde dice a él, se podría decir que no era tan necesario, porque si se lo apartó, ya se sabe qué es lo que está apartando. Pero dice a él, el Shabbat como masculino, ese tiempo lo apartó, el milenio. Y no solo eso, dice Otó, Otó o a él, et Vav, Alef Tav Vav. Entonces básicamente está diciendo que en el Shabbat va a apartar. ¿Se acuerdan donde dice? Voy a leer rápidamente, no es necesario que vayan. En Daniel 9, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu apartada ciudad para terminar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, sellar la visión y la profecía y ungir al apartado de apartados. Al apartado de apartados. Entonces Yahweh está diciendo, faltan 70 semanas. Eso era hasta que viniese Mashiach, el primero y después el último. Porque la última semana de Daniel son los 7 años que estamos esperando que se cumplan, que podrían haber empezado esta semana. Entonces, 70 semanas determinadas para ungir al apartado de apartados. O sea, 70 semanas para que llegue el milenio. Porque la última semana de Daniel es cuando entramos al milenio. La pura mitad, de hecho. Entonces, al decir aquí, bendijo Elohim el séptimo día, Vayibarech Elohim et Yom Hashevi, el séptimo día, Vayekadesh, y lo apartó. Y lo apartó. ¿A quién? Al apartado de apartados. Por eso dice, y lo apartó a él. Vayekadesh Otó. Y lo apartó a él. ¿A quién? A Mashiach, el apartado de apartados. Daniel 9. El primero y el último es el Hijo del Hombre. O se puede decir, unió al primero y al último. Último y primero en ese caso. Por eso es que al el último morir y resucitar se hace uno con el primero. O sea, se une. La Vav une. La Vav es la I. La Vav es un clavo. Entonces está diciendo que en el Shabbat, curiosamente el último muere al puro inicio del Shabbat. Al resucitar se une con el primero en el puro final. Entonces en el Shabbat aparta al apartado de apartados para ungirlo, unirlo. Lo vuelve primogénito al último. Lo vuelve primogénito cuando lo une al unigénito. Bendijo Elohim el séptimo día y lo declaró apartado, o lo apartó a él, porque en él reposó de toda su obra que creó Elohim para hacer. Ahí lo traduje literal del hebreo. Vean qué particular. Después de decir, y lo voy a traducir con lo que acabo de explicar, ¿verdad? O sea, que cuando dice y lo apartó a él, no se refiere al día, sino que se refiere a Mashiach. Y lo bendijo Elohim. Y bendijo Elohim el séptimo día. Y lo apartó a él, porque en él reposó. Se puede decir a través de Yahushua, el último, y todos nosotros reposamos del pecado. En él reposó, en Mashiach reposa. En Mashiach reposa el Espíritu de Yahweh. Entonces lo bendijo y lo apartó porque en él reposa la Ruach de Yahweh. Porque en él reposó, porque en él dice Shabbat. Se podría decir porque en el Shabbat. Porque en él reposó. Por eso se le llamó Shabbat.
Entonces, porque en él reposó de toda la obra que había hecho, toda su obra, como cuando Yahushua cumplió su obra y ahí reposó Yahushua en la tumba. ¿Está claro? Y también reposó de todo lo demás, porque ya nunca más sufriría o tendría que trabajar, como cuando Yahushua vino y dijo, mi padre hasta hoy trabaja y yo trabajo. Lo dijo un Shabbat. Y lo matan y resucita un Shabbat en la noche, porque en ese día reposó. Imagínense el resucitado, el reposo que puede sentir. En ese día, en Shabbat, reposó de toda la obra. Una vez que ya resucitó, ya se cumplió todo. Ya tenemos la resurrección de los muertos, ya tenemos la vida eterna, ya tenemos la entrada, ya tenemos el perdón de pecados, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces en el Shabbat reposó de toda la obra que hizo, toda la obra que creó para hacer, dice. Entonces lo que emanó, que creó, le dio forma para hacer. Se cumplió con Yahushua un Shabbat cuando resucitó. Entre otro montón de cosas que se pueden ver, ¿verdad? El milenio, obviamente, cuando el último se hace uno con el primero y finalmente reposa. Mashiach como primero y último. Entonces, porque en él reposó de toda su obra que creó Elohim para hacer. Entonces dice la traducción aquí, bendijo Elohim el séptimo día y lo declaró apartado, pues ese día Elohim cesó de toda su obra que efectuara para hacer. Aquí dice, las expresiones efectuar y hacer aluden a que en el sexto día Elohim hizo doble trabajo para evitar trabajar el séptimo día, dándole así a ese primer Shabbat el rol de antecedente de todos los Shabbatot del pueblo Yahudí a lo largo de toda la existencia, ¿verdad? Entonces al decir y lo bendijo Elohim al día séptimo y lo apartó a él porque en él reposó de toda la obra que creó, como las primeras tres, Elohim para hacer los otros tres, como dando a entender que hizo extra trabajo, doble trabajo el sexto día, la doble porción, creación y acción, como lo que viene a ser el último, los pocos y los muchos, salvación y justificación y otro montón de cosas que se separan en dos. De toda la obra que creó Elohim para hacer. También que creó Elohim para hacer, se entiende que en el primer día emanó Atzilut, a través de los días creó Beriah, y al final ya lo había hecho Asiyah, o lo había puesto en acción, en movimiento. Entonces, que creó para hacer, que creó en su mente para hacer en lo físico. Decía aquí otro comentario, la expresión para hacer alude a la posibilidad que Elohim le otorgó al hombre de ser un actor viviente, partícipe y socio de la creación. O sea que había algo para hacer, un trabajo por hacer. Para eso creó Yahweh esta realidad, para que el hombre venga y la eleve a lo más celestial, a lo más sublime. Vuelva a esta realidad la más hermosa de todas las realidades que existen. Entonces creó para hacer. Esta realidad es una creación que se hizo para hacer algo, no para quedarse quedito. Por eso son 6 milenios de trabajo. Después se descansa en el Shabbat, porque esta es la creación para hacer algo. Ya después no se va a poder hacer nada. Me refiero, el donde se haya quedado en la otra vida, ahí queda para siempre, infierno o reino. Entonces, decía aquí, la expresión para hacer alude a la posibilidad de Elohim, que Elohim le otorgó al hombre de ser un actor viviente, partícipe y socio de la creación, para que con sus actos de bien se perfeccione a sí mismo y al medio circundante, en aras de potenciar al máximo su relación con él. Esa es precisamente la función del hombre en el mundo, como ser creado a imagen de Elohim. La misma creación gime con dolores de parto, esperando la revelación de los hijos de Yahweh. Entonces es por eso, porque esta creación fue hecha para eso. La creación que Yahweh, ¿cómo lo sé? Lo que creó para hacer. Esta creación que Yahweh creó para que se revelen los hijos de él, quienes serían los hombres que entrarán al milenio. Que otro comentario dice, bendijo Elohim el séptimo día, pues en ese día Elohim cesó de toda su obra. Yahweh cesó de crear en el séptimo día para brindarnos la paz espiritual que solo el Shabbat puede ofrecer,
por su condición de día espiritual innato, y así como los 6 días de la creación representan los 6 milenios que han de existir este mundo material, la paz espiritual del Shabbat es un reflejo de la armonía que ha de reinar en la época de Mashiach. Esas son las crónicas del cielo y de la tierra cuando fueron creados, el día que Yahweh Elohim hizo tierra y cielo. En hebreo, traduciéndolo literal, estas son Toledot, descendientes, generaciones, descendientes, generaciones, o procedencia, familias. Más comúnmente aparece como familias o generaciones. Entonces, por un lado, vean que ahora había dicho y completó los cielos y la tierra y todos sus ejércitos. Ahora menciona familias o generaciones. Esos ejércitos en familias. Como diciendo, creó toda la humanidad en un día. Simplemente era cuestión que descendieran de Adán. Todas las almas estaban en Adán. Todos nosotros estábamos en Adán. Cuando él empezó a tener hijos, todos nosotros fuimos en esos hijos, como un árbol que empieza a sacar ramas y ramas y ramas hasta el puro final, y al puro final sale el fruto. Por eso es que la doble porción aquí al final, hojas y fruto. ¿Está claro? Entonces, ahora dijo ejércitos, ahora dice generaciones o familias. Se puede decir que también los ángeles fueron creados así, obviamente, porque aquí está escrito. Por eso Samael tuvo 7 hijos, esos 7 hijos tuvieron otros, y así empezaron. Porque entre los ángeles no se mezclaban entre ellos, nada más generaban o se multiplicaban solos porque son andróginos. Dice, estas son las generaciones de los cielos y la tierra cuando fueron creados en el día que fueron hechas por Yahweh Elohim la tierra y los cielos. Aquí Eile, estas. Eile, en el verso 4, traduce como estas, valor numérico 36. En Isaías 40:26, Isaías 40:26 dice, levantad en alto vuestros ojos y mirad, ¿quién creó estas cosas? Él saca y cuenta su ejército. Acabamos de ver, creó los ejércitos, sus ejércitos del cielo y la tierra. Él saca y cuenta su ejército, a todas llama por sus nombres, a todas las estrellas, todos los ángeles. Y ninguna faltará, todo su plan, porque es a través de las estrellas que baja el Shefa a esta realidad, y por eso es que las estrellas también tienen influencia en la forma de nuestra personalidad cuando nacemos y en la sociedad, en el sentido de si Marte está muy cerca, hay guerra, cosas así. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. En hebreo dice, cuando dice levantad vuestros ojos, dice levanta a lo alto tus ojos y mira quién creó estas cosas o quién creó estos. En hebreo es mi bara eile. Mi bara eile. Es mi bara, ¿quién creó? Eile, estos. Ahora acabamos de empezar este verso y dice, estas son las generaciones de los cielos. Eile, estas son las generaciones de los cielos y la tierra. Mi bara eile se puede entender como ¿quién creó estos? Como sabemos, el quién es Yahushua, porque él nos revela quién es el Padre. Como cuando dice la escritura, ¿quién ascendió al cielo? ¿Quién descendió? ¿Quién encerró en su mano las aguas en un puño? Los vientos en sus puños, las aguas en un paño. ¿Quién? El quién, Mashiach, Yahushua. A través de la palabra se creó todo esto. Entonces la pregunta, ¿quién creó estos? Yahweh a través de Mashiach, que es su palabra, porque todo lo creó a través de la palabra. Y lo curioso es que Eile y Mi, al unirlo tenemos Eile y la Yud y la Mem, se forma Elohim. Eile, Eile y el Mi al revés. Entonces aquí se puede entender que ¿quién creó estos? Elohim.
que es el primero y el último, Yahweh y su Ruach. También se puede entender, Yahushua creó a Elohim el Malach, que utiliza ese título. ¿Sí está claro? A través de Yahushua se crearon los Elohim, los Malachim, la autoridad, los poderosos. En la pregunta ¿quién creó estos? Tenemos que fue Yahweh Todopoderoso, a través de Mashiach, Yahushua la palabra, quien creó a los ángeles. Entonces donde dice Eile, estas son las generaciones. Y después vemos en Isaías, ¿quién creó Eile? Esa pregunta se relaciona directamente con Génesis 2.4. Estas son las generaciones. Generaciones o familias. Por eso Elohim como ángeles o líderes. Un líder necesita una familia a quien liderar. Un grupo de personas. Si no, no hace nada. Cabeza sin cuerpo de nada sirve. ¿Está claro? Entonces, Eile, Toledot, Hashamayim, Vehaaretz, de los cielos y de la tierra, conectado con el principio que creó Elohim, los cielos y la tierra. No solo los cielos y la tierra, sino todo lo que habitaría en, todo lo que llenaría cielos y tierra. Después dice, cuando fueron creados, Behibaram, cuando fueron creados, en el día que los hizo Yahweh, Elohim, la tierra y los cielos. Ahí vean que al final lo cambia, la tierra y los cielos. Después de haber dicho cielos y tierra, ahora la tierra y los cielos. Porque al puro final, como había dicho ahora, en este mundo llaman lo bueno malo y lo malo bueno, pero al final Yahweh va a volcar las mesas, como cuando entró en el templo. Y lo bueno va a ser bueno y lo malo va a ser malo. Entonces, ese es el momento cuando ya, como dice aquí, la creación que Elohim creó para hacer, porque estos 6,000 años son para hacer algo. Al final ya se hizo, ahora se descansa y se disfruta de lo que se hizo. Entonces, al decir aquí tierra después cielos, es porque ya en ese momento la tierra va a ser como el cielo. La tierra va a haber sido elevada al nivel que Yahweh la quería, rectificada. Por eso al inicio, en el principio creó Elohim los cielos y la tierra, pero ahora al puro final la tierra se pone primero y después los cielos. Lo que se menciona de primero es lo más importante siempre, la prioridad, lo primordial. Por eso Yahushua el primero, por eso Yahweh el único, antes de que hubiese cualquier otra cosa. Entonces, por eso también la mayoría de las veces aparece Moshe y Aarón como líder, después Aarón. En una ocasión aparece Aarón para mostrar que Yahweh es humilde y que ve a todos igual, no hace excepción de personas. Pero en lo que respecta a jerarquía, hay un orden. ¿Está claro? Entonces, similar aquí, cuando dice ahora tierra y después cielos, es porque ahora la tierra, al final de la historia, de 6,000 años, se convierte en la realidad más importante, la que está de primera. Exacto, sí, ya elevó la tierra al nivel del cielo, en el sentido de que se va a vivir el cielo en la tierra, como lo dijo Yahushua, que se haga tu voluntad en los cielos como en la tierra. También Yahweh va a hacer nuevos cielos y nueva tierra. Entonces, al decir al principio los cielos y la tierra que creó, y después decir en el día que creó la tierra y los cielos, está haciendo alusión los cielos y la tierra que creó, que eran temporales, y en el final del día séptimo va a ser nuevos cielos y nueva tierra. ¿Sí se entendió? Por eso menciona el día en que los creó. También en lo literal, aquí está diciendo, al decir, estas son las crónicas del cielo y la tierra cuando fueron creados en el día que Yahweh Elohim hizo la tierra y el cielo. En el día, no dice en los días. O sea, Yahweh todo lo hizo en un día. Confirma que lo hizo el primer día. En el principio creó Elohim los cielos y la tierra. En un día hizo todo, simplemente lo empezó a separar y a manifestar a través del tiempo, 6 días, 6 periodos. Pero en el sentido espiritual de este verso, como lo está diciendo y como pone cielos y tierra y después tierra y cielos, se puede entender, y vuelvo y repito, estas son las generaciones de los cielos y la tierra, de esta realidad, lo que se generaría en 6 milenios. ¿Cuándo fueron creados? Cada uno de los milenios, cuando habría tiempo. En el día, ahora sería el séptimo del cual venía hablando. Que quede claro, ¿verdad? Ya mencioné lo del primer día, eso es lo literal, pero en el sentido espiritual viene hablando de Shabbat y ahora dice en el día en que fueron creados.
como Yahweh va al final del Shabbat a hacer el nuevo cielo y la nueva tierra, como nos lo revela Isaías. En el día en que hizo Yahweh Elohim tierra y cielos. Hace alusión a que al final del milenio Yahweh hace nuevos cielos y nueva tierra, después de los cielos y la tierra que existieron por 6 milenios. Y se podría decir 7 milenios porque habría que incluir el Shabbat. En la Torah esta palabra aparece escrita un poco diferente. Recuerdan que en el hebreo no hay mayúsculas ni minúsculas, pero hay ocasiones en las que Yahweh le dijo a Moshe, por alguna razón, haga esta letra un poco más grande o más pequeña para representar algo. Behibaram, en o cuando fueron creados. Aquí está Bará, de él creó, la Mem de ellos, la Hei que vuelve esto pasivo en el sentido de que fueron creados, y el tiempo, como Bereshit, en el principio. Entonces, ¿cuándo fueron ellos creados? Behibaram. En esta palabra la Hei aparece un poco más pequeña, para dar a entender que con la Hei fueron creados. O sea, Yahweh hizo esta realidad con la letra Hei. La letra Hei representa el espíritu. Eso quiere decir que Yahweh hizo esta realidad a través de su Ruach, que emanó de él, que es su voluntad. Se podría decir, hizo esta realidad a través de su voluntad. También se acuerdan que Bereshit, como el principio de la sabiduría, es el temor a Yahweh. Bereshit se puede entender como con sabiduría creó Yahweh los cielos y la tierra, el primer verso. En el principio creó Elohim, con sabiduría creó Elohim. Porque en Eclesiastés y en otras partes de la escritura vemos que Yahweh utilizó la sabiduría para hacer toda la tierra, para hacer toda la creación. Entonces, con la Hei los creó. Se puede decir también con su espíritu lo creó. También se puede decir con sabiduría los creó. También se puede decir con la Torá, que tiene 5 libros, los creó, porque es en la Torá donde está escrita la creación y él la leyó para que a través de su palabra se manifestase. Entonces, con los 5 libros de la Torá los creó a través de su espíritu, emanaron o fueron creados por su sabiduría, fue todo hecho. Para dar a entender que hay algo más que entender, además de cuando fueron creados, que eso es lo literal, cuando fueron creados. Pero al salir la Hei más pequeña, se ve la Bet como, o con, y Baram, creados ellos. Entonces la Hei más pequeña muestra que hay un mensaje, hay algo que revelar, y sería con esa Hei pequeña, hizo todo. Y sería como para entender esta realidad pequeña, esta realidad que va a dejar de ser, que va a pasar. Por eso la Hei es una Dalet, como una puerta, porque esta realidad es una puerta para entrar a la que Yahweh quiere eterna, para los hombres, y una línea abajo que es como un pie, como entrando a esa realidad, o una parte separada, como de esta creación Yahweh va a separar a los impíos, y no van a ser parte de lo que viene. Hizo todo, y curiosamente se habla de que la próxima creación va a ser hecha con la letra Yud, porque en un instante va a ser todo hecho y va a ser elevado, flotando, no va a tener ningún nivel bajo, y se va a cumplir su Torah, los 10 mandamientos y otras cosas. Una explicación de Behibaram, que él los creó con la letra Hei. Esto es lo que quería ver, sí, bendito Yahweh. En Isaías 26:4. ¿Se acuerdan que acabamos de ver Isaías 26? ¿Quién creó estos? No, era el verso 26, era Isaías 40. Isaías 40, verso 26. Ahora les dije Isaías 26:4. O sea, casi que al revés. El verso 4, confiad en Yahweh perpetuamente, porque en Yahweh el soberano está la fortaleza de los siglos. Confiad en Yahweh perpetuamente. Porque en Yah, dice porque veía Yahweh, porque en Yah, Yahweh, Sur, Olamim. Porque en Yahweh, en realidad es porque en Yah, Yahweh, está la fortaleza de los siglos. La fortaleza de los siglos es el punto.
que en hebreo sería Sor, Sor Olamim, fortaleza de los siglos. Olamim, mundos. Sor, roca o fortaleza. Beya, en Ya, Yahweh. Entonces, en Ya, Yahweh, está la fortaleza de los mundos, de los siglos. ¿Está claro eso? Ahora, curiosamente se puede ver, ¿se acuerdan que la Bet es como una con? Entonces, con la Yud y la Hei, Yahweh, que sería la razón por la que repite el nombre, con Ya, o sea, con la primera mitad de su nombre, fue que Yahweh formó los mundos. Sur se conecta con Yatzar, son las mismas letras más una Yud. Bueno, aquí está lavado como Yatzor sería, pero formando sería con una Yud aquí. Entonces, Sur, por las letras que utiliza, está directamente conectado con formar, formación, Yatzar. ¿Está claro? Entonces, con la Yud y la Hei fue que Yahweh formó los mundos. Mundos plural, 2 letras. Es decir, se entiende entonces en este verso que David está profetizando que con la Yud creó el mundo eterno, el porvenir, y con la Hei, por el verso que estamos viendo en Génesis 2.4, hizo este mundo terrenal. Entonces, con la Yud y la Hei formó 2 mundos, Yahweh. Y la Hei tiene cerrado arriba, abajo y a los lados para representar que los impíos van para abajo. Los que Yahweh separa, los que no son, van para abajo. Por eso tiene un hueco abajo. Esta realidad. Y la Yud elevada porque va a estar completamente elevada comparada con esta. Y así a través de, se podría decir el primero y el último, Yahweh hace todo. ¿Está claro? Entonces con la Yud y la Hei, Yahweh formó los mundos. Entonces desde aquí de la paráfrasis del verso resulta evidente que Yahweh hizo toda la creación en solo un día, el primero, y después de los 5 días restantes terminó de perfeccionar y ubicar cada una de las criaturas en su lugar. Aquí ponen en la expresión, cuando fueron creados en hebreo puede leerse como los creó con la letra Hei, lo cual alude a que fue la letra Hei el instrumento con el cual Elohim creó este mundo. La letra Hei está abierta por arriba y por abajo. La apertura inferior alude a la caída y perdición de los perversos, y la apertura superior, ¿verdad?, que sería la del lado, como la mujer salió del lado de Adán, como la congregación saliendo del lado de la Hei, y los impíos para abajo. Y la apertura superior habla de la apertura de mente y de espíritu necesaria para procurar comprender la sabiduría de Yahweh. Entonces se podría decir que la letra Hei es la letra que Yahweh utilizó, porque de lo que se hace en esta realidad van a pasar los pocos, que es el espacio más pequeño, a través de la puerta y elevarse, y un montón de gente que son impíos para abajo. Por eso tiene una abertura grande abajo y una abertura pequeña arriba, al lado, como el costado del cual salió la mujer de Mashiach, la mujer de Adán, como Mashiach salió sangre y agua representando los pocos y los muchos. ¿Está claro? Por eso hizo con la Hei, que es la Ruach. Por eso cuando en el principio creó los cielos y la tierra, la Ruach se movía sobre la superficie de las aguas, como la letra Hei con la que lo había acabado de crear. Y como la letra Hei alude a bajar, o algo que desciende, es por eso que esta realidad quedó en lo más bajo, porque la hizo con la letra Hei. A partir de la letra Hei emanar de lo que sería el tercer cielo, todo lo que se empezó a crear empezó a ir para abajo, descendiendo, de menor y menor y menor nivel cada cosa que fue creada. Pero ahora con la Yud se podría decir que absolutamente todo va a tener el nivel elevado cuando se haga el otro cielo y otra tierra. Dice el verso 5: ningún arbusto silvestre existía aún en la tierra, y ninguna hierba silvestre había brotado todavía. Vean esto, hasta el momento, hasta el verso 3, Yahweh solo había utilizado el título Elohim, juicio, y haciendo alusión a la parte que tiene que ver con los ángeles, lo que los ángeles trabajarían, lo que los ángeles tendrían que ver algo como dije ahora, en traer esa voluntad del Padre a que se manifieste en la tierra. Por eso el título Elohim, refiriéndose a
el punto de vista de los ángeles, lo que tiene que ver con tiempo y espacio. Pero ahora en el capítulo 2, ya en el verso 4, menciona a Yahweh Elohim, porque ahí fue donde incluyó la misericordia. Y es donde ya se empieza a manifestar Él como soberano, por eso nos hace a su imagen y semejanza. Y por eso este capítulo es básicamente la creación desde el punto de vista del hombre, o enfocándose en la creación del ser humano, quien sería al que se le daría autoridad de todo lo que se hizo en la creación. Entonces por eso primero Elohim, conectándose con naturaleza por el valor numérico, se creó la naturaleza y todo lo que tiene que ver con lo físico, y ahora en el segundo capítulo vamos a ver lo que tiene que ver con lo humano. Entonces ningún arbusto silvestre existía aún en la tierra y ninguna hierba silvestre había brotado todavía. Ahí cualquiera diría, ¿cómo que no? Si vimos que en capítulo 1 creó, como expliqué ahora, como si hubiera puesto la semilla, todavía no había brotado. Todavía no había brotado, pero ahí estaba ya creado. Por otro lado, el hecho de que ahorita está volviendo a contar la historia, es por eso que básicamente se está devolviendo, y la razón por la que está mencionando que todavía no habían brotado las hierbas es por lo que está por decir a continuación. Ningún arbusto silvestre existía aún en la tierra y ninguna hierba silvestre había brotado todavía, pues Yahweh Elohim no había hecho llover sobre la tierra y no había hombre para labrar el suelo. La razón era porque no había hombre para labrar el suelo, porque las plantas fueron hechas en el tercer día. Se puede decir, todavía no estaba el sol para darle luz para que crecieran, por eso no habían brotado tampoco. Pero la razón principal, porque Yahweh puede hacer que broten si Él quiere, punto. La razón principal por la que no habían brotado es porque en el cuarto, quinto día todavía no estaba el hombre para trabajar la tierra. Entonces, ¿para qué iban a brotar? Está claro, porque iba el hombre a venir a trabajar para traer comida. También uno podría, otro punto de decir aquí es que no había llovido, pues Yahweh Elohim no había hecho llover sobre la tierra y no había hombre para labrar el suelo. No había en la tierra aún cuando la creación del mundo fue completado en el sexto día, antes que el hombre fuese creado. O sea que no había salido la hierba. O sea, entonces la tierra en el tercer día generó lo que serían, como les digo, como las semillas. Pero esas semillas no habían brotado. Y estoy diciendo semillas a pesar de que la palabra semilla no se utiliza, simplemente el potencial. De la tierra brotó algo que podría ser la semilla, donde está toda la información genética de la planta. Entonces ya está hecha, solo falta que brote. Tercer día estaba hecho, pero no había brotado. La diferencia. ¿Y cuál era la razón por la que no había enviado la lluvia? Porque no había hombre para trabajar la tierra. No había hombre para trabajar la tierra. Entonces, una cosa, no había brotado y no había llovido. Porque si llueve, brota. Y si brota, hay que trabajarlo. Entonces, como no había hombre para trabajarlo, es que no había llovido. Y no había ningún hombre que pudiese reconocer lo bueno que son las lluvias, hasta que llegó Adán y se dio cuenta de la necesidad del mundo que tiene de lluvia. Entonces oró por ellas y bajaron. Y ahí, cuando bajó la lluvia, salieron. Eso muestra también algo curioso, de que Yahweh quería que el hombre orase por lluvia. Por eso no hizo que lloviera antes, porque también uno podría decir, fueron 2 días, ¿qué va a brotar en 2 días? ¿Verdad? Yahweh quería que el hombre orara por lluvia. Por eso es que Yahweh le dio al hombre esa llave, por decirlo así, de que si no pide lluvia, no baja lluvia. El hombre tiene que pedir lluvia. Por eso la lluvia no había bajado sino hasta que el hombre llegó al mundo y la pidió. Yahweh sabe lo que tiene que darse en el mundo, pero no lo hace sino hasta que el hombre lo pide, porque le dio la autoridad al hombre sobre este mundo. Por eso Satanás aprovecha de eso y abusa al hombre para hacer lo que le da la gana en este mundo. Pero Yahweh sabe lo que tiene que venir, como por ejemplo sabía que venía lluvia, tenía que haber lluvia, pero le dejó esa labor al hombre, que el hombre orara por lluvia. Y por eso los indios y todo eso, indígenas, cantando y toda la cuestión para que baje la lluvia, sabían que sí se puede pedir por lluvia y la lluvia sí baja. Desde el principio así lo planeó Yahweh.
Por eso es que los dos testigos tienen poder de que llueva o que no llueva durante su prédica. Básicamente Yahweh encierra esa bendición en ellos. Ahora, no es lluvia física. Lluvia temprana, lluvia tardía se refiere a la enseñanza del primero y el último, sabiduría y entendimiento. Eso es muy curioso porque aquí está diciendo la lluvia no había bajado durante el quinto y el sexto. O sea, los últimos 2 milenios en realidad no ha bajado lluvia. Porque no había el Hijo del Hombre para trabajar la tierra y dar fruto. Entonces los últimos 2 milenios Yahweh dijo que se haga, que brote de la tierra los árboles. Pero no habían salido hasta la lluvia tardía, cuando el Hijo del Hombre ora para que se manifieste. ¿Está claro? Entonces el que la lluvia baje para que salga la hierba y dé fruto por el trabajo del hombre, hasta el sexto día sucedió para dar a entender que hasta el final de los tiempos el Hijo del Hombre vendría como la lluvia tardía, oraría para que la revelación descienda y así los 144,000 serían los árboles que dan fruto de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre, sacrificio de alabanza. ¿Está claro? Entonces, por eso no había llovido y esa lluvia se conecta con los dos testigos, se conecta con la revelación celestial para dar fruto espiritual. Y también por eso fue que Yahweh hizo que hubiese sequía en Israel. ¿Recuerdan? Cuando se le murió un niño, por ahí se dice que Jonás, y que llegó Eliyahu y tenía que resucitarlo. Entonces Yahweh le dijo, va a tener que pedir por lluvia, va a tener que, para poder resucitarlo va a necesitar humedad, según la resurrección de esta realidad de antes de Yahushua. Entonces hay una conexión ahí que ya la explicaba, no voy a entrar en eso ahorita. Entonces, antes, al decir no había hombre para trabajar la tierra, el verso menciona dos fenómenos: que no había salido ninguna hierba del campo y que Yahweh no había hecho que lloviese. El hecho de que no había hombre es la segunda razón por la ausencia de los árboles, porque no había hombre para trabajar la tierra. Porque no había hombre para trabajar la tierra, se puede decir que no es una necesidad o una condición necesaria de crecimiento. Como estaba diciendo ahora, hay que incluir la lluvia, porque en realidad hay plantas que crecen y que no son trabajadas por el hombre, montones de plantas en la selva y todo eso, hay montones de cosas que el hombre ni toca. Entonces, el que no habían salido de la tierra las plantas porque no había hombre, no puede ser la única razón. Por eso incluye que no había llovido. Yahweh quería que lloviese para que salieran, y Yahweh quería que el hombre pidiese por la lluvia. Ningún arbusto silvestre existía aún en la tierra y ninguna hierba silvestre había brotado todavía, pues Yahweh Elohim no había hecho llover sobre la tierra y no había hombre alguno para labrar el suelo. Ahí donde dice no había brotado aún, es curioso porque dice Terem, que es aún no, Terem, y Itzmach, no había sacado ramas, no había enramado, no había sacado sus renuevos, brotado. Pero Yitzmach es la Yud más la palabra Tzemach, que es la rama, el renuevo de David, ¿recuerdan? El último, exacto, porque Yahushua es la raíz. Yahushua vino en el cuarto milenio como la semilla para ser enterrado. Ahora el último viene como la rama. Por eso es que hasta el sexto día, hasta el final, de hecho, después de haber hablado el Shabbat, pero hasta el sexto día, al final del sexto día, brotó la rama, mostrando cómo el último, que es la rama de David, de Zacarías, se manifestaría al final del sexto milenio. Porque no había hecho llover Yahweh Elohim sobre la tierra y no había Adam alguno para trabajar el suelo. Et ha'adamah. Verso 6. Un vapor ascendió de la tierra y regó toda la superficie del suelo. Entonces, de las lluvias bajas del abismo, Yahweh hizo que subiesen un poco y que mojaran la tierra para que se mantuviese mientras llegaba la lluvia. Un vapor ascendió de la tierra y regó toda la superficie del suelo. Aquí en hebreo, Ve'ed y Ale min haaretz, y ascendía de la tierra, y un vapor ascendía de la tierra. Ajá. Y dice la palabra que utiliza aquí, la traducción es y regaba, ¿cómo? Y regaba, regó toda la superficie del suelo. Et kal penei ha'adamah, penei ha'adamah. ¿Se acuerdan que rostro del suelo? Aquí hay algo que no sé si explicarlo, porque bueno, es que tal vez aquí me quedé.
bueno, hay muchas cosas que todavía faltan en este capítulo que van a terminar de explicar lo que empezaría ahorita con este verso. Así como, bueno, ¿se acuerdan que se habla de una esposa que tuvo Adán antes de Eva? Pero por ella no quererse sujetar, por no querer seguir el orden que Yahweh había establecido, Yahweh la sacó de la historia y ella no aparece en la creación directamente, solo de una manera indirecta. Y solo aparece mencionada por nombre en Isaías 34. Curiosamente, ayer estaba escuchando un ortodoxo y dijo algunas cosas, me pareció muy curioso, y algunos de aquí entenderán a lo que me refiero porque han tenido experiencias junto conmigo, que él dice, y no voy a mencionar el nombre, y de hecho yo tampoco ahorita, por diferentes razones, él lo que decía era Lamed Yud Tav, o sea, la deletrea, y me dio risa que cuando la deletreó, Lamed, que sería L-I-T, Lamed Yud Tav, dice, y no voy a decir el nombre porque no queremos conocerla, y les dice a la gente, ustedes no quieren conocerla, así que ni la llamen. Entonces no se atreve a decir el nombre, y la razón por la que yo no lo voy a hacer es en parte por eso, pero por lo que dice Yahweh de no confesar el nombre de ningún falso Elohim. Una de las razones por las que no se debe confesar es porque al mencionarlo se está llamando. De ahí la importancia de confesar el nombre de Yahweh, lo cual me pareció muy raro porque este judío no confiesa el nombre de Yahweh y dice, no voy a confesar el nombre de esta entidad porque no quiero conocerla, no quiero que se me aparezca. Y no conocen a Yahweh por no confesar su nombre. Entonces, ¿qué pueden esperar? Súper ilógico. Entonces dice él eso, no lo voy a mencionar porque no quiero que se me aparezca y no quiero conocerla, dice él, pero no menciona el nombre de Yahweh, es decir, no se le ha aparecido y no lo conoce ni lo quiere conocer, con la excusa de que es demasiado apartado para mencionarlo y el otro es demasiado impuro para mencionarlo. Al final no mencionan nada. ¿Ya? Entonces, la razón por la que decidí no hacerlo es porque ya se nos ha aparecido varias veces. Tal vez sea por siempre hacerlo, por siempre decirlo. ¿Sí me explico? Ya se nos ha aparecido varias veces, en Sukkot principalmente, y ha sido la congregación sacudida en parte, ¿verdad? Nos ha fortalecido, creo yo, a la mayoría de los que siguen, ¿verdad? Bendito Yahweh. Pero ha sido semanas cansadas las veces que ha pasado, días, cuando se ha manifestado de una u otra manera, que puede hacerlo a través de sueños, puede hacerlo a través de personas, hombres o mujeres, principalmente por ser femenina, pues más fácil que una mujer sea influenciada pero hoy en día con los hombres tan afeminados también sucede. Bueno, hay más cosas que de fijo las mencionaré después, creo que en el próximo Shabbat, curiosas. Algo, digamos, ese nombre, Lamed Yud Tav, es el nombre que se le da en Isaías 34, y se puede conectar con Lailá, que es noche, porque de ella vienen los espíritus de la noche, los demonios nocturnos. Y también se puede conectar con Ilalá, que es quejido o un aullido quejumbroso, que es básicamente el sonido que hace. Y es curioso porque las veces que se ha manifestado y también para que nosotros tengamos cuidado de no dejarnos llevar por esa influencia. Normalmente las personas es un espíritu que hace que las personas se pasen quejando, que todo un quejido ya que llega a molestar ya al rato, eso de que les he dicho, la víctima, eso que me molesta tanto la persona que se hace la víctima, eso es ese espíritu, entre otras cosas. Entonces pasa quejándose y al ser la primera esposa, cuando vio a Eva, le entró una ira tan grande, una envidia tan grande, que así como le entró envidia a Samael para que saliera a la muerte, cuando vio a Heilel con el poder que él tenía y más, a esta entidad le entró una envidia similar cuando vio a Eva, que se le dio a Adán. Entonces se fue a esconder entre las rocas, quejándose, gritando, enojada, y prometió matar a todos los hijos que pudiera de esa unión. Y por eso tiene un pleito contra la humanidad y principalmente contra el hombre. Por eso el feminismo.
que está con tanto poder hoy en día. ¿Recuerdan en Apocalipsis que vemos que la gran ramera se le culpa de toda la sangre que ha sido derramada en la tierra? Esa gran ramera es esa entidad. Por eso se le culpa de todos los humanos muertos, porque fue ella la que se ha encargado de influenciar para que mueran los hijos de Adán. ¿Está claro? Entonces es el espíritu de la gran ramera. Y curioso que en la escritura se llama de la gran ramera por todo lado en Apocalipsis, pero no se menciona su nombre. Solo se menciona uno que es simbólico. Cuando se le habla a Tiátira y se le dice de Jezabel, porque Jezabel fue la encarnación de ese espíritu. Y la menciono para que se entienda, porque si no me voy a poner a deletrear también ese. Pero sí está claro. Básicamente la gran ramera, la sabiduría diabólica, es ese espíritu. O sea, es básicamente así como Yahushua vino a destruir al esposo de ella, ahora el último tiene que venir a destruirla a ella. Entonces está muy relacionado con el fin. Y con la venida del Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre es el Ben Adam. Adam es el primero. Y dicen que el último es la reencarnación del primero, de Adán. En el judaísmo al menos. Entonces eso es particular porque si ella fue la ex de Adán, lo odia pero no lo puede olvidar. Entonces se siente atraída, quiera o no quiera, a Adán. Entonces muy particular si el último es Adán, o al menos lo representa como el hijo de, ese espíritu quiere, pero al mismo tiempo lo odia. Principalmente por la congregación escogida, que es la esposa, la mujer de, exactamente. Entonces quiere destruir a la congregación escogida porque es la esposa de, y quiere destruir a Adán como la mujer que dice amar a un hombre, pero cuando tiene celos lo apuñala. Eso. Entonces me dice, ahora que dijo Penei Adamá, ¿tiene relación con Panim? Sí, exacto. Entonces, sí, dije Penei, que es rostros. Penei Adamá quiere decir los rostros de la tierra. Pero recuerden que es plural porque Pan es un perfil. Entonces nosotros tenemos dos perfiles. Tenemos dos rostros, porque es un espejo, un lado del otro. Entonces en realidad son dos rostros en cada persona. También se puede entender como el rostro del alma y el rostro del físico, literal, otro montón de cosas. Pero en sí, Panim es un rostro. Peneja Adamá quiere decir el rostro de la tierra, el rostro del suelo, que se puede entender como el suelo, la parte de arriba que uno puede ver. Sin embargo, al ver en hebreo que dice la cara, es muy particular, porque así como Adam se llama el hombre, Adamá habría sido el nombre original de esa entidad que después fue llamada Lamed Yud Tav, porque es el femenino de Adam. Adam, hey, Adamá. ¿Sí está claro? Rostro. Entonces, al decir ahí, un vapor ascendió de la tierra, Aretz, y regó el rostro de Adamá. Ahí hace alusión que así como salió de la boca de Yahweh su Neshama, que viajó como Ruach y entró por la nariz del Adam, espíritu, baja, un viento baja y entra por la nariz de Adam y se convierte en hombre vivo. De la misma manera este verso se puede interpretar que de abajo, del abismo, de la profundidad, salió un vapor que habría sido el alma o lo que le dio vida a Adamá, a la que se convertiría en esa entidad. En otras palabras, se podría decir que al puro inicio se habían hecho dos cuerpos con dos porciones de barro, uno masculino y uno femenino. Por ser dos porciones de barro diferentes, ella no se quiso sujetar porque dijo, yo soy igual. Entonces se fue. Después Yahweh hizo de esta porción que saliera una y la convirtió en mujer. Y esa sí calzaba porque había salido de él. La otra no, había salido de Adamá. ¿Sí me explico? Entonces representa a la mujer carnal, natural, la mujer que trata de desviar al hombre hacia el pecado, y básicamente la representación de las mujeres con las que se mete el hombre en fornicación y en adulterio. Exacto. ¿Está claro? En el próximo capítulo vamos a ver más versos que confirman eso que estoy diciendo. Simplemente lo quise mencionar porque este verso en esta explicación es clave. Así como bajó de los cielos el Neshama para entrar en el hombre,
y darle vida a Adán, subió un vapor que le dio vida al rostro de Adamá, como darle agua a Adamá, o un vapor que le entra por la nariz en vez de el Neshama que entró por la nariz de Adán, ¿está claro? Pero uno de arriba, otro de abajo. Y vamos a ver la palabra que utiliza para vapor, Ve'eid, Eid, Aleph Dalet. Darwin, Isabel vendría siendo una manifestación terrenal de esa entidad. Puede haber sido cuando encarnó, por decirlo de alguna manera, y en realidad son dos de ellas. Entonces uno podría ser esta entidad que estamos hablando y esta otra que encarnó, porque en realidad la escritura habla de dos que son hermanas, como en Ezequiel 23, que influenciaron a Yahudá y Israel. La sanguijuela tiene dos hijas, estas son, que dicen dame, dame. Tres cosas hay que nunca están hartas, y aún la cuarta nunca dice basta. Entonces la sanguijuela, se podría hablar de esa entidad, tiene dos hijas, como que emanan dos de la sabiduría diabólica, como Herodías y su hija. También recuerdan que por culpa de la hija, Herodías salió con la suya y le cortó la cabeza a Yahuanán el inmersor. Entonces la sanguijuela tiene dos hijas que dicen dame, dame. Tres cosas hay que nunca están hartas, y aún la cuarta nunca dice basta. El Seol, la matriz estéril, la tierra que no se sacia de agua, y el fuego que jamás dice basta. Por eso Yahweh manda el fuego al final. Va a quemar a los impíos, pero va a seguir por la eternidad. Nunca va a decir que se detenga, nunca se va a detener. Y qué curioso, digamos, menciona las dos hijas de la sanguijuela. Después dice tres cosas hay que nunca están hartas. Una tercera, y después dice y una cuarta que nunca dice basta. Entonces el Seol, esto qué interesante, vieras qué curioso. Dice el Seol, la matriz estéril y la tierra. Estas son las primeras tres. Se podría decir que entre esas tres, por orden, el Seol y la matriz estéril serían las dos hijas de la sanguijuela. Por eso se podría decir entonces el Seol es a donde muchos hombres van por muchas mujeres de estas. El Seol, como dije ahora, esa entidad se encarga de matar a los hombres, ese es su plan, porque odia al hombre y a Eva, por ende su descendencia. Entonces es la que tiene el Seol lleno. Por eso la gran ramera va a ser culpada de todas las muertes en el mundo. Y Azazel, su hijo, de todos los pecados del mundo. Entonces el Seol, conectada con la primera sanguijuela, y la matriz estéril podría ser conectada con la segunda sanguijuela, en el sentido de que es un espíritu que no puede dar a luz. Entonces cuando una mujer tiene matriz estéril es porque Yahweh por alguna razón está permitiendo que... y ahora voy a explicar, no sé si hoy, yo creo que ya voy, no, si no. Se dice que Sara fue la reencarnación de Eva, y que Sara los primeros 90 años estaba rectificando el pecado de Eva, por eso tenía esterilidad. Básicamente esa entidad negativa, madre de sanguijuelas, de la estéril, tenía atrapada la capacidad de Sara de dar a luz, de concebir y dar a luz. Pero cuando Eva a través de Sara pudo rectificar el error, el pecado de comer del fruto, se le quitó el poder a esa entidad y por ende Sara pudo concebir. Y eso se puede entender, y lo vamos a ver la próxima semana, con el nombre Sara, cuando se le profetiza que va a tener un hijo, Yitzhak. Ahí se confirma que se le profetizó porque ya había rectificado el alma de Eva, que se llama Java, pero originalmente se llamaba Jaya. Jaya, porque de ella vendrían todos los vivos. Jaim. ¿Está claro? Pero cuando pecó, Jaya, cuando pecó, cayó a lo más bajo, al mundo más bajo. Entonces la Yud se extendió hasta la tierra. Por eso se convirtió en Javá. Het, Vav, Hei. En vez de Het, Yud, Hei. ¿Está claro? Y eso lo voy a explicar gráficamente la próxima semana, si Yahweh lo permite. Entonces el Seol, la matriz estéril, se conecta con esas dos entidades que no puede dar fruto. Es como una mujer
en periodo. ¿Han visto el periodo? Cómo la escritura habla, lo utiliza como ejemplo de la idolatría, de algo abominable. Una mujer en el periodo no puede dar a luz, porque la sangre que sale está muerta. Entonces, sería como una mujer que siempre está en el periodo, curiosamente como la mujer de que llevaba 12 años con flujo y que Yahushua la sana. Estaba con flujo básicamente porque estaba bajo el poder de esa entidad. Una de las dos sanguijuelas, sacan la sangre. El Seol, le sacan la sangre y se va para el Seol. Y en el periodo cada mes la mujer le sale sangre. Las dos hijas de la sanguijuela. Una que mata literalmente para enviar al Seol y mantenerlo lleno, y otra que no deja que salga vida, el contrario de la muerte. Aborta, por ejemplo, también. Una cosa es que vayan al Seol una vez de estar vivos, y otra cosa es no dejar entrar a las almas a este mundo a través de la esterilidad. Las dos hijas de la sanguijuela. ¿Sí está claro? Y curioso, después menciona la tierra, que nunca dice basta, como la tierra que estaba siendo mojada con el vapor. Entonces dice el verso 6, lo repito: un vapor ascendió de la tierra y regó toda la superficie del suelo, toda la cara de Adamá. Verso 7, Yahweh Elohim formó al hombre del polvo del suelo. Entonces vean cómo está conectado ambos. Y el hecho de que vapor regó o dio vida al rostro de Adamá parecería indicar que estuvo esa entidad primero, esa hembra, porque sí la llama hembra la escritura. Primero quedó como bestia, no pudo ascender al lugar de mujer. Quedó como hembra y habría estado de primero, y por eso ella no habría querido sujetarse, entre otras cosas, además de ser de otra porción, de barro. No habría querido sujetarse porque se consideraría más importante. Y es curioso que uno viene de la madre, en el sentido de que cualquier persona originó de una mamá, en el sentido de que la mamá estuvo primero que uno. Mi punto, con este orden que estamos viendo de esto. Ahora, como esta es la madre de los demonios, no tiene nada de parte en la promesa que Yahweh tiene para la humanidad, por más que haya podido estar antes de, y también por eso quedó como hembra, porque los animales fueron hechos antes que el humano, y ahí vemos que habría sido hecha antes. ¿Está claro? También esta entidad en realidad aquí sería cuando tomó cuerpo, pero esa entidad, ese espíritu ya existía, porque fue a través de ese espíritu que se le dio poder a Samael. Como la sabiduría diabólica con la que Samael hizo el mal que hizo, era esa entidad, por eso es su esposa. Como la sabiduría celestial es la esposa de Mashiach Yahushua, que es la verdad. Verdad y sabiduría, masculino y femenino. Dos partes. La verdad tuvo que descender para salvar a la sabiduría. Por eso la sabiduría le habla al pueblo como sus hijos. Un vapor ascendió de la tierra y regó toda la superficie del suelo. Después dice Yahweh Elohim formó al hombre. Yahweh Elohim, el nombre de misericordia, el título de juicio. También se puede decir Yahweh a través de los Elohim, pero fue Yahweh el que lo hizo, por su voluntad. Y el cuerpo en el cual estaría la inclinación al mal, el cual moriría a través de sus Elohim, Malachim. Yahweh Elohim formó al hombre del polvo del suelo e insufló en sus narices el aliento de la vida. Entonces el hombre se transformó en un ser viviente. Aquí pone la palabra Vayitzer, que quiere decir y formó. Está escrita con dos letras yud, aludiendo a la doble vida, la de este mundo y la del mundo venidero. Lo explico más a fondo. Vayitzer, y formó. En el 19 dice, y formó Yahweh los animales, ¿verdad? Entonces, y Yahweh Elohim formó de la tierra toda bestia, ¿sabes? Y él formó. Y Etzer sería, él formará, pero con la Vav que cambia futuro en pasado. Y él formó los animales. Cuando aparecen los animales aparece así. Cuando aparece en este verso 7 del 2, que formó al hombre, aparece así, con dos yuds. ¿Por qué? Porque el hombre fue al que Yahweh le dio la oportunidad de entrar a lo celestial. El hombre, a diferencia del animal, el animal solo tiene una realidad, la animal, la física, la carnal, la terrenal. Mientras que el hombre tiene esa parte para que funcione el cuerpo
y una parte que viene de arriba, de Yahweh, que sería el Neshama. ¿Está claro? Tiene una vida aquí y otra vida por venir. Sabemos que en la otra vida también van a haber animales, pero habrá que ver cómo Yahweh va a hacer el cambio de esta realidad a la otra, si va a utilizar las mismas almas o qué. Aparece cuando forma al hombre con 2 yuds. También se puede ver como que lo formó con sus manos. La yud es una mano, 2 yuds, porque le dio forma con la mano. Pero como sabemos, Yahweh no tiene manos. Esas manos habrían sido los malajim. Por eso dice la escritura en el Nuevo Testamento, como ya lo expliqué la vez pasada, que Yahweh nos tiene preparados un edificio no hecho con manos, porque este cuerpo, esta tienda, como tienda de acampar, fue hecha con manos. El cuerpo que Yahweh nos tiene lo hizo Él directamente, sin manos, con su poder, y por eso es eterno. Como este fue hecho con manos, es como una tienda de acampar que se rompe, tiene su tiempo, pero el eterno va a ser nuestro cuerpo celestial, y ese es como un edificio en comparación con una tienda de acampar hecha con manos, cosida y todo lo demás. ¿Está claro? Entonces, Vayitzer, 2 yuds por la vida aquí y la vida allá, por la parte animal y la parte celestial. Nefesh, Neshama, también primero y último. Las 2 partes, hombre y mujer, porque formó al hombre, que tenía una parte femenina y una parte masculina. Cerebro y corazón, intelecto, imaginación y todas las cosas que se puedan conectar o separar en 2 del ser humano. ¿Está claro? Por eso aparece ahí Vayitzer con 2 yud. Y es 316. Yahweh Elohim formó al hombre del polvo del suelo. Acuérdenme la próxima semana a ver lo del golem, cómo Yahweh lo hizo como un golem y cómo está eso en Salmos. En hebreo, Vayitzer Yahweh Elohim et Haadam. Et Haadam, al Adam, al hombre. También se puede decir a la humanidad. Curioso, Haadam, el hombre, es, si agarramos la palabra Adamá, agarramos la Hei del final, la ponemos al principio y tenemos Haadam. Adamá se convirtió en Haadam, o sea, la tierra se convirtió en el hombre. Así como de una mujer específica, como si fuera la tierra, sale un ser humano. Como esta tierra donde habitamos fue creada para que naciesen los escogidos, por eso está con dolores de parto. Entonces, sí, para leerlo en hebreo, vaya et Adam, el hombre. Adam es 45, Adam es valor 50, como los 50 días que comenzamos a contar desde hoy, las 50 puertas de entendimiento, los 50 años que toma para el jubileo, para la redención. Entonces, y formó Yahweh Elohim al Adam, et Haadam, o sea, al hombre primero y último, al hombre y la mujer en un cuerpo. Por eso et, Aleph y Taf, hombre y mujer dentro de el Adam. Aleph y Taf, primero y último, a través de Adam. Y también todas las almas, desde la primera hasta la última, dentro de Adam. Del polvo de la Adamá, Afar min Haadamá. Afar min Haadamá, lo cual es curioso porque Yahweh, cuando le habló al hombre de su muerte, le dijo: polvo eres y en polvo te convertirás. O sea, el polvo hace alusión a muerte. Y acaba de decir que hizo a Adán del polvo de Adamá, que sería como una representación que el hombre llegó a ser lo que tenía que ser una vez que se le quitó la fuerza o poder a esa entidad hembra, Adamá, ¿verdad? Representada por Adamá. Estoy diciéndole Adamá, es otro nombre, ¿verdad? Entonces, del polvo de Adamá, como diciendo de su caída, ascendió Adán. En lo literal, obviamente agarró polvo del suelo, lo mezcló con agua e hizo al hombre. Por eso fue que un momento Yahushua, que es el agua de vida, cuando sanó un ciego, agarró polvo de la tierra, porque es el agua de vida, hizo barro y le arregló los ojos, porque estaba mostrando que él es el creador, el alfarero, y el hombre ya podía ver. ¿Está claro? Entonces, tomó del polvo del suelo y respiró. Vayipaj. Ahí es donde ponen y insufló. Vayipaj. Beapaiv.
en su nariz, sus narices básicamente, porque son los dos fosas nasales, en sus narices, que también eso muestra, por eso la nariz es el sentido de los 5 más espiritual. No entró por la boca, entró por la nariz. Más importante, buscar el discernimiento, probar los espíritus, que simplemente estar hablando y hablando, predicando de algo que ni siquiera conoce porque no ha probado con la nariz, lo espiritual. Entonces Yahweh hizo que entrara por la nariz el alma y respiró en sus narices Nishmat Chaim, Nishmat Chaim, alma de vida. Chaim tiene 2 yuds también. Vida, en realidad se dice, o se podría decir vidas. Chaim es plural, porque son 2 vidas, la de este mundo y la del otro. Por eso Yahweh habla que hay 2 muertes. La segunda muerte es en el juicio final, la primera muerte es la que se da en esta realidad. Entonces, Nishmat Chaim, alma de 2 vidas, o alma de vidas. Nishmat es el alma humana, es el alma que viene de arriba, que manda Yahweh, Neshama en realidad, Neshama, Nishmat es alma de. Ven allá de aquel lado Nefesh, de este lado Neshama. Nefesh conectado con el aspecto animal que sale de la tierra, que básicamente habría puesto esa entidad primera, ese ángel en el cuerpo cuando lo formó, y Neshama, lo que Yahweh envió desde lo más alto para que entrara y fuese ser humano. La próxima semana voy a explicar un poco más de esto, el orden en el que entran estas partes a nosotros después de Adán. En sí, lo digo aquí rápidamente, después lo explico si quieren un poco más. En sí se explica, porque hay varias formas de explicar esto. Como pueden ver, hay un Nefesh ahí, hay un Nefesh acá. Entonces puede ser un poco confuso, pero lo explico rápidamente. Cuando el hombre y la mujer se acuestan, el hombre pone la semilla en la mujer. Cuando esa mujer concibe, los primeros 40 días desde su concepción, apenas se está formando el golem o el cuerpo. Los primeros 40 días, como los 40 días en el desierto, los 40 días de la lluvia cayendo, los 40 días en el monte de Moshe cuando fue por la Torá para iniciar algo. Esos 40 días apenas se está formando el cuerpo, como formó el cuerpo aquí Golem. Al final de los 40 días se manda el alma Nefesh a ese cuerpo. Entonces al día 41 minutos, ya el alma entró en ese cuerpo que está en el vientre de la mujer y viene masculino o femenino. Por eso es que los primeros 40 días, exacto, buen punto, como el 4.º milenio donde vino Yahushua, que es el alma de la congregación, desde el principio formó al ser humano, Golem. En el 4.º día, 4.º milenio, 40 días, vino Yahushua HaMashiach como el alma, Nefesh. Y ahora en el fin de los tiempos, viene a través del último, Neshama. En realidad sería, sí, Neshama, porque el último es el rey, está conectado con la Kaf, de corona y de trono. Y el Neshama se recibe a los 20 años. En lo que respecta a esto. Y yo no sé ustedes, pero yo lo he notado muy curioso en mi vida, la forma en que el Padre me ha movido hacia el ministerio. Entonces uno nace, repito, los 40 días solo es el golem formándose en el vientre. Por eso es que durante ese tiempo la mujer puede orar para que sea hombre o mujer. Como Dina, iba a ser hombre, pero Lea oró en esos 40 días para que saliera mujer y salió Dina. Oró para eso porque de ser así ella hubiese tenido 7 hijos y Raquel solo 1. Entonces ella dijo, para que las concubinas no la vean mal a mi hermana, Yahweh, por favor, que yo tenga una hija y que ella pueda tener un hijo. Entonces en esos 40 días es donde se puede orar para que Yahweh cambie el sexo, porque ya el alma viene con el sexo determinado. Entonces como el alma entra, al golem le empieza a dar forma. Por eso antes de los 40 días no se puede saber el sexo y no ha sacado el órgano sexual, porque hasta que viene el alma y entra en el cuerpo le da forma, y entre esas masculino o femenino. Entonces nace y es puro Nefesh que se está formando de niño. Por eso no se le puede culpar de pecado mientras solo es Nefesh. Como a los animales tampoco se les culpa de pecado. A los 12 años la mujer recibe el Ruach en el Bat, cuando ya se vuelve, que está conectado también con el periodo, cuando ya se está convirtiendo en mujer. Y el hombre a los 13 años recibe Ruach. Ahí es donde ya empieza a ser consciente de pecado. Y a los 20 años, la Kaf recibe Neshama.
y es ahí donde ya tiene que dar respuesta. No solo es consciente, ya tiene que responder por sus obras. Está claro, y esos son los 3 niveles de alma en los que la mayoría de la gente se quedaría si llegaron a los 20. Pero hay otra forma de verlos que yo ya la he explicado en otras ocasiones, de cómo se puede conectar como Nefesh, todo ser humano, Ruach, cuando uno se acerca al aspecto espiritual de la vida. Por eso me parece curioso que yo a esa edad, a los 13, 14, fue cuando me di cuenta del Illuminati y me empezó a agarrar un interés por el apocalipsis como nunca, y otro montón de cosas. Y de los 20 a los 23 fue cuando empecé a dejar el pecado que había cometido en los pasados años de juventud, y a acercarme al Padre, y me reveló el nombre como a los 23. Entonces muy particular cómo se ha marcado eso. Como les digo, entonces se puede ver como un hombre común y corriente, Nefesh. Cuando se acerca al aspecto espiritual se le daría Ruach. Cuando se conecta con la escritura y el hecho de una vida por venir, o sea, se está acercando a la verdadera doctrina, por decirlo así, Neshama. Cuando acepta Mashiach para testimonio, Hayah, vida eterna. Y cuando confiesa su nombre para no morir, como los escogidos, Yehidah, que es el ser uno con el Padre, como lo que recibió Eliyahu para no tener que morir. Entonces hay varias formas de explicarlo, y creo que lo explicaré un poquitito más la próxima semana, puesto que ya expliqué un montón. De hecho, no voy a explicar tanto. Entonces, ese orden lo vemos aquí. Yahweh le dio todo a Adán en el mismo día, de golpe. Con el tiempo se empezó a separar en diferentes épocas de la vida del hombre. Entonces aquí decía, y respiró en sus narices Nishmat Hayim, alma de vida, de vidas, alma viviente. Después dice, y fue el Adán por Nefesh Hayah, y fue el Adán un alma viviente. Entonces eso es particular porque Yahweh envió un Neshama, pero Adán fue un Nefesh viviente. ¿Cómo es eso? Aquí estamos viendo que Yahweh respiró Neshama, es su aliento. Cuando viajó desde el tercer cielo hacia el hombre, viajó como Ruach, que es la conexión, como un hilo. Y cuando entró por la nariz ese Ruach como un viento, encendió lo que había dentro de Adán, como se necesita el viento para encender una fogata. El viento, el Ruach, entró por la nariz y se encendió su alma, y por eso se convirtió en un alma viviente. Hasta el momento solo era alma, estaba como muerto. Cuando entró Ruach, le dio vida, como encender un carro, combustión. Por eso Nefesh, fuego. ¿Está claro? Entonces entró la Ruach para encender ese fuego, que es el alma viviente, como encender el carro. Y es Nefesh Hayah. Con solo eso tenemos Neshama, como el alma humana que viene de los cielos, para encender el nivel más bajo del alma humana, que es el Nefesh. Cuando viajó como Ruach, que es el segundo nivel, y él fue un Nefesh Hayah, el cuarto nivel. Hayah hace alusión a la vida eterna. Cuando él fue creado con vida eterna, hasta que se le quitó cuando comió el fruto del conocimiento. ¿Sí me explico? Entonces Nefesh Hayah llegó hasta este nivel, por decirlo así, y se podría decir que estaba en este nivel porque podía comunicarse con Elohim. Pero en realidad este es el nivel que recibimos al puro final a través de Yahushua. Y aquí no se está mencionando Yehidah, pero sí está mencionando Hayah. Entonces fue creado con la vida eterna hasta que se le quitó por el pecado, y tenía 4 niveles: el nivel del alma, más Yehidah, el quinto, que recibimos a través de Yahushua y la confesión de su nombre, y el Nefesh animal, que es lo más carnal, que es el Nefesh que tienen todos los animales. ¿Está claro? Entonces, y respiró en sus narices alma de vida, y fue el Adán por Nefesh, o un alma viviente, Nefesh Hayah.